país no puede funcionar si hay corrupción. Así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Contundente. Nayib Bukele lo hizo nuevamente. Mientras otros presidentes son señalados, acusados e investigados por chuzadas, polígrafos y audios, Nayib arremetió contra la criminalidad de cuello blanco. Los pocos que se atreven a enfrentar el mal que corroe el desarrollo en cualquier país, el crimen que carcome el progreso, que pudre la nación, la corrupción. El presidente que sigue creciendo en popularidad, al que no le tiembla la mano para nada, demostró una vez más que sus pantalones sí están bien puestos. Que nadie piense que está blindado. Pero no solo usaremos todas nuestras herramientas legales para llevar a cabo esta guerra, sino que así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. ¿Una cárcel para los corruptos? Tiembla la clase política en El Salvador. Nunca antes se había siquiera mencionado. Esta es una propuesta, si bien no innovadora, sí contundente. Algo que debería aplicarse en presidencias en otras naciones y así acabar de una vez con el cáncer que estanca al pueblo. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado, y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Así como desplegamos fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. Te contaré. El presidente de El Salvador, un hombre joven, empresario, político después, demostró que su único interés está en recuperar a El Salvador de una crisis en la que estuvo hundido por más de 40 años. A Nayib le bastó una alcaldía, la de San Salvador, para convencer a su pueblo que él era el indicado. Y te diré por qué. Nayib Bukele Ortiz es una figura distinta en el escenario político salvadoreño. De origen palestino, su padre Armando Bukele Katam fue un científico y empresario muy respetado en El Salvador. Sin duda, Nayib heredó la cualidad de emprendedor de su padre, por lo que desde los 18 años ha dirigido empresas de las familias y antes de incursionar en la política, tuvo su propia firma de publicidad llamada Overmed. Su ingreso en la política se dio en 2012, cansado de ver cómo su país se hundía, su ciudad no progresaba por la corrupción, por la violencia. Al ganar la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un municipio de apenas 8,000 habitantes, 3 años más tarde obtuvo la alcaldía de San Salvador. Bukele le imprimió al cargo un absoluto aire de renovación, con obras y resultados que la ciudad agradeció por su disparado progreso. La aplicación de las políticas creativas basadas en la cultura del deporte para reducir la criminalidad, la rehabilitación del centro histórico, el programa San Salvador 100% iluminado o la novedosa iniciativa Una obra por día, que significó 900 acciones de gobierno, son algunas de las obras que, combinadas con su método y capacidad de comunicación, le dieron gran acogida y popularidad en su nación. Pero no es todo. Bukele creó un movimiento independiente llamado Nuevas Ideas y actualmente es el líder más visible del país gracias a su carácter de independencia y de su lucha contra la corrupción. Así que su ideal no es nuevo, no. Ya lo había aplicado como alcalde y le dio resultados muy positivos y ahora lo busca hacer como presidente, pero con resultados más contundentes. Así que vamos a ir tras cada corrupto en este país. Los vamos a obligar a pagar el daño que le han causado al pueblo salvadoreño. De la misma manera que estamos erradicando a las pandillas. De esa misma manera no vamos a titubear para erradicar la corrupción. Ahora bien, el presidente se irá de frente contra la corrupción, pues anunció la reducción de alcaldías. Un país pequeño como El Salvador, contar con 260 alcaldías es corrosivo para las arcas de la nación. Dijo que tantos alcaldes y consejos extiende la crisis, la vuelve endémica para los municipios y que con menos alcaldías hay una mejor manera de llevar un control político, administrativo y por ende de los recursos que sí se inviertan en obras y no en llenar los bolsillos de funcionarios corruptos. En pocas palabras, evitar que se desfalque al Estado y por ende
a la ciudadanía. Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. Es una reforma completa, es atacar de raíz el cáncer, exorcizar el mal. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, de apenas 21,000 kilómetros cuadrados, tengamos 262 municipios? Todos con planillas y gastos administrativos que en la mayoría de casos superan incluso la recaudación de impuestos. Es decir, no queda un centavo para obras. A eso sumémosle que muchos alcaldes solo se dedican a robar. O a ver qué beneficio personal sacan de los recursos de la gente. Pero su propuesta es criticada obviamente. Lo están atacando de la oposición. Era de esperarse, porque son demasiados corruptos los que se benefician de esos cargos. Pero a Nayib no le tiembla nada, no le teme a estos ataques. Esta decisión sí nos va a permitir varias cosas. Reducir la carga presupuestaria que implica mantener 262 alcaldes con sus concejales, suplentes, síndicos, secretarios, asesores, tesoreros, directores, gerentes jurídicos, jefes de prensa, financieros, etc. Hacer una distribución más equitativa de los impuestos y que los municipios pobres puedan recibir más. Y esto no es todo. Espera un segundo. Hizo una arremetida contundente más. Anunció la propuesta de reducir el número de diputados de la Asamblea Legislativa, es decir, el Congreso en otros países, llámense senadores o representantes a la Cámara. Esta es una propuesta, espero que pase, para reducir este órgano a 60 diputados. Vamos a reducir esta asamblea a 60 diputados como era antes de que se firmaran los falsos acuerdos de paz. En Colombia, por ejemplo, el Congreso de la República se compone por 108 senadores y 188 representantes a la Cámara. En total, 296. Sí, escuchaste bien. 296 congresistas, ganando más de 30 millones de pesos mensuales, sin contar prebendas y cargos que se les da, sin contar lo que atracan por contratos. Imagina que en Colombia escogiesen de 2 congresistas por región, como lo hace Estados Unidos, que eligen 2 congresistas por estado. Saquemos la calculadora. Hagamos un cálculo sencillo. Colombia está dividida administrativamente en 32 departamentos. En ese caso, significaría que 2 por 32 nos da un total de 64 congresistas. Pero antes de que lleguen los críticos, voy a explicarte mejor. Al parecer, en Colombia fotocopiaron el Congreso de Estados Unidos, donde hay 100 senadores, pero es irracional hacer la comparación. Si bien la Constitución del 91 en Colombia se declaró que el Congreso debía ser bicameral, con una Cámara Alta de senadores y una baja de representantes, si se escogiesen como en Estados Unidos 2 congresistas por región. Aquí supongamos que para llegar a ese número absurdo de 100, un poco más quizá, se escogiese 4 congresistas, 2 senadores, 2 representantes por región. En total, 4 por 32 sería 128. Listo. Problema resuelto. Pero no compares Estados Unidos con Colombia. ¿Son 100 senadores? Sí, pero hablamos de 50 estados y 300 millones de habitantes. Menos. Ahora imaginemos que se logra la reducción hipotética de la que hablamos. 128 congresistas es una gran diferencia de 296. Estamos hablando de 168 congresistas menos. En la práctica, hablaríamos de 5,000 millones de pesos mensuales menos en gastos para el Estado, e impuestos burocráticos absurdos. Ahora bien, el presidente de El Salvador lo está proponiendo. Eso mismo que te acabo de decir es lo que busca. Cortar cualquier ramificación de la corrupción que busque beneficiarse de los recursos de la ciudadanía. Tiemblan los criminales de cuello blanco. Durante muchas décadas a El Salvador lo desangraron. Durante décadas lo acribillaron. Un país herido, pero no derrotado, encontró un líder que resurge como el fénix de entre las cenizas. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Ya no somos los mismos. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.